Si yo no veo en un discípulo que yo estoy discipulando señales de vida, creo que estoy perdiendo el tiempo discipulándolo. Si yo veo una iglesia carnal donde yo soy el pastor, creo que estoy perdiendo el tiempo si no vemos fruto y vemos ya parejas que se están entregando a Cristo y no estamos realmente buscando entre ustedes vida. Nosotros tenemos la responsabilidad de buscar en mi novia, en mi novio, en mis hijos, en mi esposa, señales ¿de qué? De vida. Necesitan manifestar la vida de Cristo. ¿Y esto cómo lo hacen? Cuando yo veo que entro al cuarto de mis hijos y les apago la luz y veo que se acostaron con la Biblia junto, creo que ellos están manifestando señales de vida. Cuando yo me levanto en la mañana y entro al cuarto de Alan y lo veo de rodillas a las 6 de la mañana, creo que él tiene vida en Cristo. Cuando yo entro al cuarto de mis hijos y veo que no tienen pósters de mujeres ahí desnudas, sino que tienen cuadros de Cristo, creo que hay vida en Cristo en sus vidas. En fin, tenemos que estar buscando en nuestra familia señales de vida. Desde luego que primero en la familia para buscarlos después en los discípulos. Porque si yo no busco primero señales de vida en mis propios hijos y en mi propia casa, pues entonces ¿qué estoy haciendo? Buscando señales de vida en otras partes. Dice el dicho mexicano, podemos ser lámpara de la calle, obscuridad de nuestra casa. Entonces tenemos que buscar en nuestros discípulos, en nuestros hijos, señales de vida, fruto. Si no hay fruto hay que orar por ellos. Padre, tengo un hijo que no da fruto, no te ama, no lee la Biblia, no ora. Sus amistades, los libros que lee, las revistas que tiene, me hablan que no tiene vida. A concentrarnos, a orar por él. A orar por mi vecino que recibió a Cristo y no ha manifestado fruto. Tenemos que estar buscando fruto entre nosotros. Y a continuación dice Pablo en el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Versículo 15, así que en cuanto a mí, estoy pronto a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Vemos aquí en el versículo 14 que Pablo divide al mundo, o más bien él repite lo que los griegos y los romanos tenían. El mundo de entonces estaba dividido en griegos y en no griegos, en sabios y en tontos. Así dice la palabra en griego, lo vamos a ver ahorita. Entonces los romanos creían que había dos clases de personas. Los griegos, que eran la gente culta y la gente educada. Y en otro lugar estaban los dos no griegos. Aquí la palabra no griegos en el griego es la palabra bárbaros. Así se escribe en griego, bárbaros. De donde obtenemos la palabra nosotros, bárbaros, que significa gente incivilizada. Y tenemos después la palabra que dice la Biblia, sabios y no sabios. Aquí la palabra sabios es la palabra griega sophos, que significa personas con conocimiento, personas que fueron a la escuela, personas educadas. Y la persona no sabia, se usa aquí la palabra griega anoetes, y significa una persona que no usa la mente, una persona tonta, un bruto, como decimos en el lenguaje corriente en México, una persona tarada, pero no tan tarada, ¿verdad? Simplemente una persona que no le gusta pensar, que no le gusta razonar, no le gusta, todo lo acepta sin absolutamente ningún análisis, es la persona anoetes. Ahora bien, Pablo nos está diciendo aquí entonces en estos versículos que todos los cristianos estamos en deuda. A nadie le hacemos el favor. Hermano, gracias por haber venido a mi casa. Hermana, no me dé las gracias. Es que gracias por haberme dado esto, no me dé las gracias. Porque después de que nosotros hemos visto lo que Cristo ha hecho por nosotros en una cruz, y cuando yo recibo el perdón de Cristo en mi vida, de ahí en adelante Cristo me manda a un mundo ¿a qué? A servirlos. Nos manda como siervos de toda la humanidad, porque Él me sirvió en la cruz y ahora yo voy al mundo y estoy en deuda con los cultos, con los ricos, con los pobres, con los educados y con los tontos. Con cualquier persona yo estoy en deuda. Entonces yo tengo que comenzar a entender que mi actitud hacia el mundo es de servicio, es de poder ayudarles, es de darles el ejemplo, es de vivir una vida donde ellos puedan ver en mi vida la vida de Jesucristo. Dice más adelante Pablo,
Así que en cuanto a mí, estoy pronto a anunciarles el evangelio a ustedes también que están en Roma. Vean 1 Corintios capítulo 9. Y vamos a ver que el cristiano tiene que estar listo. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo todos los días, porque nunca sabemos a quién le vamos a testificar, principalmente en esta época de Navidad. Dice en 1 Corintios 9, 16 y 17, Pablo les escribe a los corintios y les dice lo mismo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es, escuchen esto, impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo está diciendo que todos nosotros nos es impuesta la necesidad. Ahora, ¿querrá decir esto que Dios me está diciendo, Armando, y me echa manita de puerco Dios y me dice, predícale a esa persona? No, porque Pablo está diciendo que no puede haber una voluntad indispuesta para predicar. Entonces, ¿qué necesidad es la que un cristiano debe de sentir? Una necesidad que nos es impuesta por el Espíritu Santo, pero que no es forzada. ¿Saben ustedes qué significa esto? Si leen 2 Corintios capítulo 5, Pablo dice, porque el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo me constriñe, por lo cual si uno murió por todos, entonces todos murieron. Significa que cuando un cristiano realmente tiene un encuentro con Cristo, cuando un cristiano recibe el perdón de Cristo, cuando un cristiano se hinca en las mañanas y ora y le dice, Padre Santo, ¿a quiénes quieres que les hable de tu amor? Es un cristiano, como decía mi hijo Alán, ¿con qué? Con una carga. Con una carga. El cristiano se siente constreñido en su alma al ver un mundo necesitado, al ver a mi papá, al ver a mis primos, al ver a tantos jóvenes en las drogas, en la inmoralidad, en el sexo. ¿No te constriñe eso a ti, hermano? ¿No te constriñe ver ahora en Navidad a toda tu familia ahogados de borrachos? ¿No te constriñe ver que la gente va a comprar canastas con 4 o 5 botellas de alcohol para festejar el nacimiento de aquel que murió por nosotros en una cruz? ¿No te constriñe a ti esas cosas? Si no te constriñen, déjame decirte algo. Si tú no estás constreñido por el pecado, tú tienes una relación no adecuada con el Señor Jesucristo. En otras palabras, en esta mañana estás diciendo, Padre, sinceramente, lo que el hermano me está diciendo es la verdad. A mí no me constriñe el mundo. A mí no me importa ver a mis hijos en las drogas. A mí no me importa lo que le pase a mi familia. Y si tú tienes este sentimiento, tú tienes en esta mañana que pedirle perdón a Dios y decirle en esta mañana, Señor, yo no tengo constreñimiento ni compasión por las almas. Y te pido que me perdones, y te pido que me muestres y me enseñes la forma en que yo debo sentirme con esa carga para ir al mundo a llevarles tu santo mensaje. Entonces Pablo, vean ahora ustedes 1 de Pedro capítulo 5, cómo Pedro pensaba también lo mismo. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Pedro sentía exactamente lo mismo que sentía el apóstol Pablo. Y él, escribiéndoles a los pastores, les dice lo siguiente. 1 de Pedro 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios, que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino ¿qué? ¿Sino con qué? ¿Qué significa esto? Que así tienes que estar siempre en tu corazón, listo que a un estudio bíblico. ¿Dónde? A ver, ¿dónde? Ánimo pronto. Oye, que no puedo predicar, hermano Alducin, el domingo. ¿Puedes predicar tú? ¿En dónde? Estás buscando la oportunidad. Tu ánimo es pronto a estar ministrando la palabra de Dios. Ahora es triste, por ejemplo, que tú no tengas una relación adecuada con Cristo, ni una vida de oración continua con Cristo, y de repente vayas a tu escuela y llegue una muchacha y te diga, fíjate que quiero abortar. Y tú, ay, no lo hagas, manita, mira que manita, te va a castigar Dios, no lo hagas, manita. O que te llegue un muchacho y que te diga, oye, Juan, fíjate que
Ayer me dieron a probar la mota anoche. Ay, pues qué feo la hierba, mi papá me ha dicho que no la fumes. Y en ese momento que se nos presenta la oportunidad de ayudarlos y de decirle, Juanita, es que tú no sabes lo que Cristo hizo por ti, y vienes con tu palabra o la tienes memorizada y eres llena del Espíritu Santo y le comparte la Biblia y la Biblia penetra en su corazón y haces que esa muchacha se convierta esa mañana antes de irse a su casa. Pero sin embargo, como no eras lleno del Espíritu Santo, perdiste la oportunidad de ayudar al prójimo. ¿No han visto ustedes también que en el trabajo ha habido personas, principalmente en la Navidad, que se acercan con la secretaria y, oye, fíjate que en mi casa la situación está muy difícil, mis papás se están divorciando o mi esposo me está abandonando, y tú eres cristiana y no tienes que decirle? ¿Qué ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. Qué triste. ¿Cuál ánimo pronto? ¿Cómo puedes tú testificarle si no eres llena del Espíritu Santo? Pero si tú esa mañana te levantaste y oraste y leíste la Escritura y le pediste a Dios, oh Dios, lléname de tu Espíritu esta mañana y dame sabiduría, porque hay muchas personas a mi alrededor, en el metro, en el trabajo, de ida y vuelta a mi trabajo, que tienen problemas y yo soy enviado a predicarles tu palabra. Oh Dios, dame la palabra necesaria para ayudar al prójimo que me rodea. Y así pasó el 85, enero, febrero, marzo, abril, y quiero preguntarte, ahora que acaba este año, ¿cuántas oportunidades perdiste de no compartir el Evangelio con ánimo pronto porque tú no estabas lleno del Espíritu Santo? Ojalá que el año 86, quiero decirte una cosa, el 85 no lo recuperamos con nada. Las oportunidades que perdimos en el 85 jamás las volvemos a recuperar. Nunca más. Entonces hay que comenzar el otro año con una nueva visión del Dios que estamos sirviendo, con la comisión que nos ha sido encomendada, e ir al mundo llenos del Espíritu Santo para compartir las nuevas que Dios estaba en Cristo perdonándonos a todos nosotros nuestros pecados. Dice Pablo, estoy pronto a anunciarles el Evangelio. Vean ustedes también ahora el versículo 16, que por estas razones el apóstol Pablo llega al clímax del Evangelio en este capítulo y les dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, no me da pena, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pregunta: ¿es posible que haya cristianos que se avergüencen del Evangelio? ¿Es posible? Sí, es posible. Vean ustedes Marcos 8:38, por lo cual el Señor Jesucristo dijo estas palabras: sí es posible que haya cristianos que se avergüencen de Cristo. Y dice Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, o sea, de la Biblia, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Los que escucharon el mensaje de este lunes que hablé sobre el tribunal de Jesucristo, ahí está el cassette a la salida, los que lo quieran, fue la clausura de Apocalipsis. Yo les decía que los cristianos, cuando venga Cristo, va a haber dos tipos: los que van a decir Padre, y las lágrimas por última vez van a ser enjugadas al verlo, o el corazón se nos va a saltar del pecho al ver a nuestro Salvador, que ya se acabó todo, vámonos ya de esta tierra, dejamos aquí todo abajo. Pero al mismo tiempo va a haber cristianos, dice en Primera de Juan, que se van a alejar avergonzados de Cristo. O sea, lo van a ver, pero no va a ser el gozo de verlo así, decirle, oh Dios, gracias porque ahora sí estoy contento, sino que en el momento que vean a Cristo les va a dar vergüenza verlo, aun cuando son salvados. Les voy a dar un ejemplo. Mi esposa se va 3 meses de México, y en esos 3 meses yo estoy esperándola con un ánimo desesperado de verla. ¿Cuántos de ustedes han esperado hacia su esposo y a su esposa? Ahora que venían mis hijos, estaban mi esposa y yo, eran años los que, una semana se nos hizo un año. Y luego el último día es el más largo de todos. Ustedes también, ¿verdad, Lani Kim?
Imagino que estaban ahí en Marcoma contando los minutos y el avión y ya no llega el avión y esperar en la sala. Se hacen años. Bueno, ustedes imagínense que durante los 3 meses que mi esposa se va, yo cometo adulterio. Y cuando llega mi esposa, ustedes creen que, digo, yo tengo ganas de abrazarla, pero en ese instante yo estoy manchado. Yo estoy avergonzado, yo estoy apenado de que cuando yo la abrace, no la pueda mirar a los ojos, con ojos transparentes, y le pueda decir, estos 3 meses te he esperado puro y casto en mi corazón. Ya no puede haber una sinceridad porque mi vida la manché. Si tú tienes un novio y se va a Guadalajara durante 3 meses y él se va con otra muchacha y regresa a verte, él va a regresar con vergüenza. ¿Por qué? Porque él sabe que te fue infiel en Guadalajara. Pues así cuando venga Cristo, va a haber cristianos manchados con pecado. Los va a encontrar Cristo con pecado, son salvos, pero los va a encontrar en pecado y esos cristianos van a tener vergüenza. Vean ustedes ahora, 2 de Timoteo, capítulo 1. Gracias. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, 12 y 15. ¿Cuántos de ustedes en el año del 85, en una reunión de familia, les dio vergüenza? Así se llama, literalmente les dio vergüenza. ¿Cuántos de ustedes en la escuela comenzaron a hablar a los amigos de la evolución y que venimos del chango y a ustedes les dio vergüenza de hablar de Cristo, de decirles eso es una mentira, la religión no salva, amigos, Cristo salva, la palabra de Dios, etcétera, etcétera? ¿A cuántos de ustedes les pasó eso en este año? Dice 2 de Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo, sabiendo que el joven Timoteo era un joven tímido y vergonzoso, le dice en el versículo 8 las palabras siguientes, y le dice así: por tanto, ¿qué cosa? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino ¿qué cosa? Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué significa sufrir por Cristo? Significa ser objeto de burla. Cuando tú te avergüenzas y no hablas de Cristo, ¿por qué lo haces? Porque temes ¿a qué cosa? A la burla. ¿Qué van a decir de mí? ¿Me van a decir religioso? ¿Me van a decir tonto? ¿Me van a decir fanático? ¿Me van a decir ya cambiaste de religión? Pues precisamente Cristo nos envió al mundo ¿a qué cosa? A que comenzáramos a entender que la gente se va a burlar de nosotros. Se tienen que burlar de nosotros. Y les voy a decir por qué se tienen que burlar de nosotros en unos minutos. Vean ustedes ahora el versículo 12. Ahí mismo el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto. O sea, está hablando de las burlas. Pero no me avergüenzo. Y Pablo lo dice, ¿por qué? Porque yo sé, aquí está el asunto, no me da pena porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando tú te levantas en el salón de clases y les hablas a tus alumnos de Cristo y les dices a tus amigos eso y se levantan las burlas y las críticas, en ese momento algo te domina, algo te controla que no permite que las críticas causen daño psicológicamente en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú te paras, tú sabes que tú eres el que estás bien y ellos son los que están mal. Y esta seguridad nos la da el Espíritu Santo. Te paras en Navidad y señores, en esto quiero aprovechar para decirles esto y esto y esto, y va a haber así personas viéndote con el chiclote. No les hagas caso. No les hagas caso, que no te dé pena. Y cuando tú te paras y tienes ese valor para hablar en medio de un mundo escéptico y un mundo hostil, es porque tú sabes y yo sé que Él vive. Y eso nos hace tener valor de pararnos enfrente de 30,000 personas.
De pararnos enfrente del presidente de la República y ver al presidente de la República como un hombre culto, un hombre bueno, un hombre moral, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos a quién hemos creído y sabemos que en ese momento Él no tiene nada que darnos. Nosotros tenemos todo para darle, el compartir el evangelio de la salvación en Jesús. Vemos a nuestra familia y le compró tu tío un tráiler Córdoba en Navidad a su esposa, el otro le compró una casa en Cocoyoc y todos, ¡ay! Las joyas y los regalos, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos en medio de ellos a darles el mejor regalo que puedan recibir. Y ahí están con sus risas huecas, con sus risas vanas, con sus regalos vanidosos, con su superficialidad, con su vida tan vacía que tienen, festejando aquellas cosas, burlándose de nosotros. Sin embargo, nosotros, como no poseyendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermanos, no se avergüencen de dar testimonio de Cristo. Porque el que tiene pena delante de Cristo, enfrente de la gente, ¿ustedes creen que él pueda realmente creer que Cristo vive? No, mi amigo. Si tú eres una persona que tienes pena, quiero decirte que yo tengo dudas que tú tengas al Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice en Romanos 5, el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dice Romanos 8, porque el Espíritu que nos ha sido dado no ha sido un espíritu ¿de qué? De esclavitud. ¿Para estar en qué? En temor. Ya no tengo por qué tener miedo a la gente. Ya sé que se van a burlar de mí. Ya sé que me van a perseguir. Pero yo sé a quién he creído. Entonces ese Espíritu Santo que me ha dado Dios, dice Hechos 1:8, y me serán ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Testigos. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué vino el Espíritu Santo a nuestras vidas? Para hacernos testigos, para darnos valor y mandarnos como ovejas en medio de lobos y decirle al mundo, Cristo vive. Ahora, el mundo en que vivimos, el mundo que nos rodea, es un mundo que ama el ateísmo, ama la evolución, ama la mentira, ama las filosofías, ama la inmoralidad. Tú en esta Navidad vas a encontrar que tu prima se va a levantar y va a decir, anoche vi un ovni y nadie se va a burlar de ella. Otro se va a decir, estoy teniendo radiaciones, me pongo debajo de una pirámide y me da así como que arranque y no arranque, como que cosquillitas, y ahí estoy debajo de la pirámide y nadie se va a reír de ella. Le va a preguntar, oye, ¿de veras? Oye, mijito, ¿no me compras una pirámide de Año Nuevo? Pero les hablas de Cristo e inmediatamente el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, desata la persecución. Porque los demonios que los controlan pueden escuchar que están bajo de pirámides y están tomando baños de energía y se fueron a Japón y estuvieron con los budas y ahora son gurús y nadie se va a burlar de ellos. Pero en cuanto el nombre de Jesús se proclama, los demonios levantan persecución contra nosotros. Vean Colosenses capítulo 2, versículo 8. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Colosas, les dice a estos hombres que creían que podían agregar al cristianismo el misticismo, Cristo más la filosofía, Cristo más las tradiciones, Cristo más otra cosa, les dice en el capítulo 2, versículo 8, estas palabras: miren que nadie los engañe por medio de ¿qué? De filosofías. Este va a ser mi mensaje del 18 de enero en el Hotel Marisabel, las filosofías y Cristo. Vamos a analizar todas las filosofías para mostrar, llévense a intelectuales a este próximo desayuno, para que salgan con la cola entre las patas. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces el mundo que nos rodea, Juanita Pérez en la fiesta de hoy en la noche va a decir que ella es gurú en el 85. La otra va a decir que está en la Dianética. La otra va a decir que se fue y se va a ir a la India. La otra cada quien trae su rollo y todos se comparten sus rollos y nadie se burla de nadie. Pero en cuanto un cristiano da testimonio de Cristo, inmediatamente viene la persecución. ¿Por qué? Porque escuchen lo que les voy a decir. Todo el sistema de pensamiento, y me estoy refiriendo a las filosofías que no tienen su origen en la Biblia, todos los sistemas de pensamiento filosóficos y cualquier corriente del pensamiento humano choca, es diametralmente opuesto, es totalmente diferente al pensamiento divino en este libro.
todo lo que el hombre tiene de sí mismo, de donde el hombre lo obtuvo del mundo, de los gurús, del pensamiento, las tradiciones de los hombres. Y todo el sistema de pensamiento humano está diametralmente opuesto al pensamiento de Dios. Ustedes entienden ahora lo que Isaías dijo en el capítulo 55. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, nuestro sistema de pensar es totalmente contrario al sistema de la Biblia. Y mis caminos son diferentes a vuestros caminos. Ahora escuchen lo que dice Cristo. Así como los cielos son más altos que la tierra, quiero que escuchen esto, esa misma distancia que hay entre el cielo y la tierra, que es infinita, ese mismo infinito divide mis pensamientos de vuestros pensamientos. Entonces viene, ¿qué cosa? El choque. Y nosotros, ¿qué dice 1 Corintios 2? Poseemos la mente de Cristo. ¿Ven por qué chocamos? Entonces yo llego a una reunión, yo llego a la escuela con el sistema de pensamiento divino gobernado en un pensamiento humano que está aquí abajo, y inmediatamente hay cortocircuito. Salen las chispas inmediatamente, y cuando salen las chispas hay cristianos que dicen, ya no regreso, ya no hablo, ya me da pena, ya no quiero abrir la boca, y comienzan a intimidarse y a ser intimidados porque por el sistema de pensamiento humano. Cuando tú conoces este pensamiento de Dios, los barres, los trapeas, los machacas, los pisas y los haces chicharrón. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Porque cuando alguien conoce este libro, esta persona se puede parar enfrente de filósofos, de ateos, con 5 premios Nobel, etcétera, etcétera, y no hay argumentos ni altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Dice 2 Corintios 10, llevando cautivo, ¿qué cosa? Todo pensamiento. La palabra de Dios, cuando sale, cautiva a la filosofía del mundo y la trae presa a los pies de la cruz. Vean ustedes ahora a continuación que en el versículo 16 Pablo sigue diciendo, a mí no me da vergüenza. Yo no tengo pena delante de nadie. Ya vimos en primer lugar porque él entiende que el evangelio es realmente el poder de Dios. Dice el versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Aquí se usa la palabra dunamis, de donde tenemos la palabra dinamita. La palabra el evangelio es un poder explosivo. ¿Pero para qué es esta explosión? Para salvación a todo aquel que cree. Escuchen esto. Dios escogió que cuando nosotros levantáramos este libro, o cuando yo estuviera hablando las palabras de este libro, cuando yo hablara las palabras de la palabra de Dios y no mi filosofía, ni mi pensamiento, ni mi verdad, sino el mensaje que está aquí, y yo fuera leal y fiel a este mensaje y no mezclar este mensaje con mis pensamientos, sino que lo predicara así a rajatabla como dice la Biblia, Dios dice que al comunicar yo este mensaje sin mezclar el pensamiento humano, mis palabras contendrían ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Poder. Vean Colosenses capítulo 1. Contendrían un poder sobrenatural que haría explosión en los corazones que lo escucharan. Colosenses capítulo 1, versículos Colosenses capítulo 1, del 3 al 6. Colosenses 1, versículos del 3 al 6. Escuchen estas palabras. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis, ¿qué cosa? Ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Escuchen el versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el momento que yo oí hace 10 años, hace 12 años cuando me convertí yo, el evangelio, venían en esas palabras algo que yo no entendía, que entraron a lo más profundo de mi corazón.
En ese momento yo me acuerdo, no comprendía muchas cosas, pero en ese momento yo sentí en mi alma que yo necesitaba a Cristo en mi corazón, que yo necesitaba el perdón de Dios. Y en ese momento le dije: Padre Santo, sé propicio a mi pecador. Él entró a mi vida en la persona del Espíritu Santo, y desde ese momento en que la palabra fue, ¿qué cosa? Sembrada en mi corazón, esa palabra aquí, ¿qué cosa dice Colosenses? Está creciendo, tiene vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Vean 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ahí denle la vuelta a Colosenses y está Tesalonicenses. (2:13). Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad, escuchen, la palabra de Dios, la cual, ¿qué cosa? Actúa en vosotros los creyentes. Cada vez que ustedes van a un estudio entre semana, cada vez que vienen ustedes aquí el domingo, ¿a qué vienen? Vienen a comer. Vienen a comer porque hay algo dentro de ustedes y dentro de mí que ha nacido. Y ese nuevo ser que está dentro de mí, dentro de ti, necesita alimento. Y el alimento es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces vienes el domingo y comes, y estás comiendo ahorita, y hay unos que tienen un hambre tremenda espiritual, y está entrando el alimento, y por dentro están creciendo como las plantas imperceptiblemente sin darse cuenta, pero en 3 o 4 años se paran y hablan, y la gente se queda callada porque no resisten el espíritu con el cual está hablando. Es un cristiano lleno de la palabra de Dios. Ahora, en último lugar, vean 1 Corintios 1:18. Oh, si comprendieran ustedes que hay poder en la palabra, hermanos. Es el poder de Dios. En la palabra está contenido el poder de Dios, el poder para resucitar de entre los muertos. 1 Corintios 1:18 dice Pablo: porque la palabra de la cruz, o sea, el evangelio, ¿es qué cosa? A unos es locura totalmente. ¿A quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué cosa? Poder de Dios. Escuchen esto. Dios, dice la Biblia, que en el principio no había absolutamente nada. Ahora, en el libro del Génesis se usan 3 palabras hebreas para crear. Cuando Dios dice, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, ahí se usó la palabra hebrea bara, con B grande, que significa crear de la nada. O sea, así donde no hay carencia de energía, donde no existe energía, Dios creó algo. Ahora, hay otro tipo de creación. El tipo de creación de que cuando ya existe algo, de eso que existe, Dios agarra como la tierra que ya existía, y de la tierra que ya existía forma el cuerpo humano. Dios no dijo que sea el hombre y el hombre ¡pum!, apareció. No, Dios creó al hombre de algo que ya existía físicamente, pero espiritualmente sopló de nosotros su propia naturaleza, la vida de Dios, y la recibió el hombre, y el hombre se convirtió en una alma viviente. Ahora escuchen esto. Cuando Dios creó, ¿qué usó? Su palabra. Dios dijo, así dijo, que sea el universo, y de la nada, ¡prum!, apareció. Sus palabras contenían las ondas que emitían las palabras de Dios, o las vibraciones contenían la vida. Y apareció la tierra, y apareció la luna, y apareció el sol. Dios dijo a la tierra: produzca la tierra animales y bestias, y la tierra recibió las palabras de Dios, y la tierra comenzó a producir, bajo la orden de la palabra de Dios, animales. Cristo se acercó a la tumba de Lázaro y le dijo a la gente: quiten la piedra. Y gritó: Lázaro, ven fuera.
Pues el cuerpo de Lázaro estaba aquí, su alma y su espíritu ya se habían separado de su alma y su cuerpo, y cuando oyó el espíritu de Lázaro y el alma de Lázaro las palabras de Cristo, regresaron al cuerpo, dice Santiago que el cuerpo sin el espíritu no tiene vida. Entonces regresó el espíritu al cuerpo de Lázaro, y al regresar el espíritu de vida al cuerpo de Lázaro, el espíritu que tiene la vida levantó a Lázaro entre los muertos, y Lázaro salió caminando. ¿Qué fue lo que produjo la resurrección de Lázaro? La palabra de Cristo. Jesús dijo, vendrá la hora cuando los que están en las tumbas, ¿qué? Oirán, ¿qué cosa? La voz de Cristo. Los que la oigan, resucitarán. Y los que no, permanecerán para condenación. ¿Cómo pueden los que no creyeron en vida escucharla cuando están muertos? Entonces, la Biblia nos dice que el poder con que Dios creó el universo, el poder con que Dios Cristo sacó a Lázaro entre los muertos, el poder que usa Dios para dar vida está contenido en este libro. Mis palabras son espíritu y son vida. Aquí está el poder de Dios. Aquí está. Y este libro yo lo amo con todo mi corazón. Porque si yo vivo cerca de este libro, ¿qué tengo? Poder. Poder. Porque es la palabra la que me da el poder. Si yo agarro este libro y lo meto en mi mente y mis pensamientos los empapo con este libro, ¿qué tengo en mi mente? Poder. Para vencer las tentaciones, para vencer el pecado, para tener una vida victoriosa. Cuando yo amo este libro y lo medito día y noche en mi corazón, entonces se está levantando con el influjo de este libro en mi vida un hombre de Dios. Se está levantando un predicador. Se está levantando una mujer con un poder sobrenatural. Se está levantando un árbol que está plantado junto a corrientes de agua porque está chupando de este libro la vida, y el árbol va a crecer grande, y cuando vengan las lluvias y cuando venga el viento siempre producirá fruto y su hoja no caerá, por cuanto en la palabra ha hecho el hombre su corazón. Hermanos, por esto no me avergüenzo del evangelio. ¿Cómo me puedo avergonzar cuando he descubierto lo que este mensaje contiene? Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, tú nos has dejado tu poder en tu palabra. Los hombres y las iglesias y las organizaciones piden más poder, sin saber que lo tienen, pero no lo explotan. Porque no entienden, no hemos entendido que la vida de poder, el poder de una iglesia, el poder de una organización se encuentra en tu palabra. Y cuando los hombres abandonan la fuente de tu poder y comienzan a buscar en las experiencias, en otras revelaciones, en otros sistemas de pensamiento ajenos a tu palabra, este poder, van a descubrir cuán frustradas vivirán sus vidas y cuán lejos y carentes de poder tendrán sus vidas delante de sus familias y delante de ti. Padre Santo, enséñanos a amar tu palabra, a memorizarla todos los días, a meditarla todos los días, a ser llenos de ella, porque ella es el poder de Dios. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Oh Dios, tu palabra hace sabio a los sencillos, ilumina a los sabios. Tu palabra tiene el poder entero del universo, Señor, y es en ella en la que deberíamos de meditar. Tu palabra es perfecta, que convierte el alma. Tu testimonio es fiel, hace sabio al sencillo. Tu palabra es recta, alegra el corazón. Tu palabra es pura, alumbra los ojos. El temor de tu palabra es limpio, permanece para siempre. Toda tu palabra es verdad, toda ella es justa. Deseable es más que el oro, y más que el mucho oro afinado. Tu palabra es más dulce que la miel, y que la misma miel que destila del panal.
Nosotros somos además amonestados con tu palabra, y en guardar tu palabra hay grande galardón. Gracias por tu palabra, Señor. Haznos hombres de tu palabra, fieles a tu palabra, y que tu palabra more en abundancia en nuestras mentes el año que entra. Oh Dios, permite que esta iglesia sea una iglesia llena de tu palabra, y que podamos comprender que nuestro poder radicará en la medida que tu palabra habite en nuestros corazones. Padre, en esta mañana hay muchas personas también que no te conocen. Hay cristianos que creen que son cristianos. Hay personas que han hecho una profesión de fe, pero no hay fruto en sus vidas. No hay señales de vida. No aman tu palabra, no la leen, no la estudian, no la meditan, no la memorizan. Esto habla de un síntoma de muerte. Porque el que ha nacido de nuevo se enamora de tu palabra, desea tu palabra como un niño desea la leche, y por ella crecemos para salvación. Estas personas en esta mañana, yo quisiera que antes de que acabara el año arreglaran sus cuentas con Dios. Si en tu vida no hay señales, no hay síntomas de vida eterna, arrepiéntete en esta mañana y permite que esta palabra que te he hablado y penetrado como una espada que penetra y parte las coyunturas y los tuétanos, permítele a la palabra escudriñar tu corazón y mostrarte que delante de Dios estás muerto, estás muerta espiritualmente. ¿Qué tengo que hacer? Preguntarás, para en esta mañana tener vida. Necesitas hacer 3 cosas. Número 1, arrepiéntete de tus pecados. Esto significa que tú tienes que reconocer que eres pecador, que eres pecadora delante de un Dios santo. Y que si tú mueres en esta condición sin manifestar vida, te vas a despertar y le vas a llamar Señor, Señor. Y Él te va a decir, nunca te conocí. ¿Cuándo obedeciste a mi palabra? ¿Cuándo hiciste mi voluntad? Me llamabas Señor, pero vivías conforme tú querías. Esta mañana pídele perdón. Reconoce que vives lejos de Él, lejos de su palabra, y vivir lejos de la palabra es vivir muerto en tus pecados. En segundo lugar, cree que Cristo es el Cristo. Y si que crees, lo obedeces. Vosotros me amáis, dijo Él, si vosotros guardáis mi palabra. Si tú eres un rebelde esta mañana, una rebelde, estás viviendo muerto delante de Dios. Arrepiéntete, cree en Cristo.